Ahora bien, aunque los beneficios pareciesen estar claros, no siempre es fácil dar ese primer paso, ¿no? Muchas empresas, como bien has mencionado, pues podrán querer automatizar, pero se topan con barreras internas o incluso miedo al cambio, que es parte de esa transformación. Entonces, desde tu experiencia, ¿cuáles son los obstáculos más comunes que enfrentan las empresas al querer desarrollar o implementar una solución de inteligencia artificial? Ya sea un tema técnico, un tema cultural o de mentalidad o una mezcla de todo. Clasificar. Y vimos unos casos de uso donde lográbamos literal ahorrar un tiempo muy significativo y resolver problemas que no habíamos podido resolver. Y a raíz de eso salió la conexión y después ya salió es como uno como emprendedor. Y yo creo que todos los emprendedores han pasado por ahí, es a veces semanas de 60 horas, de 70 horas, sobre todo cuando hay dificultades, retos, etc. Y a nosotros nos pasó que en ese momento, digamos como que el mercado de capitales se había secado mucho, no había sido fácil conseguir más capital de inversión. Entonces tocó, venga, ok, ¿cómo pensamos en volver esto más eficiente, volverlo mejor? Y en ese momento casualmente nos pasó que terminamos haciendo un pivot y fue como, ok, nos metimos de lleno. Bienvenidos a Finanzas en Automático, el espacio donde exploramos cómo la tecnología y la automatización están apoyando a transformar la gestión financiera de las empresas. Si buscas herramientas para convertir tu flujo de caja en el motor de crecimiento de tu negocio, este es tu lugar. Suscríbete al podcast y no te pierdas los próximos episodios. Hoy tengo el privilegio de conversar con Mateo Folador, un emprendedor serial con más de 20 años creando soluciones digitales para escalar negocios de manera sostenible. En su recorrido ha fundado compañías en el mundo de contenido, los marketplaces y las soluciones as a service, pero en los últimos años encontró la inteligencia artificial una herramienta poderosa para transformar procesos reales, no solo en el papel, sino en el campo. Actualmente lidera Hola Amigo, una empresa que está revolucionando cómo operan las compañías en América Latina, entrenando agentes de AI para automatizar hasta el 70% de los procesos de venta, soporte y atención al cliente, principalmente a través de WhatsApp y otros canales clave. Con más de 120 proyectos implementados en 8 países, Hola Amigo ha demostrado que la inteligencia artificial puede dejar de ser solo una promesa para convertirse en una ventaja competitiva real. En este episodio vamos a desafiar todo lo que creías saber sobre la inteligencia artificial aplicada a los negocios, en los cuales hablaremos de cómo escalar tu operación sin contratar a nadie más y sin perder el control, por qué automatizar sin contexto puede convertirse en tu peor error estratégico, y del nuevo superpoder de las empresas que están entrenando agentes de AI como si fueran parte de su equipo. Entonces, si estás liderando una empresa en crecimiento, este episodio te va a dar ideas claras sobre cómo usar la tecnología para escalar sin perder el alma de tu negocio. Mateo, qué honor tenerte en este podcast. Bienvenido. Edgar, muchas gracias a vos por el espacio y por la invitación. Y pues nada, aquí felices de compartir con la audiencia y poder dar un poquito de claridad en medio de todo este ruido que hay últimamente respecto a la inteligencia artificial. Bueno, no. Antes de hablar de automatización o inteligencia artificial, que es parte de tu campo de experiencia, por lo menos durante los últimos años, me gustaría empezar por tu historia. ¿Por qué detrás? Porque detrás de cada solución poderosa suele haber pues, un camino largo lleno de exploración, fracasos, aprendizaje y, por supuesto, una evolución constante. ¿Cuál ha sido ese recorrido que ha llevado en tu vida más de 20 años como emprendedor y qué momentos han marcado las decisiones que hoy te llevaron, por lo menos, a crear las organizaciones con las cuales estás hoy operando? Ok, bueno, a ver, yo creo que esa pregunta tiene mucho de largo y de ancho. A ver, mira, para mí el tema del emprendimiento siempre se trata de cómo resolvemos un problema que afecte a muchas personas, ¿cierto? Y por qué yo tengo un interés especial en temas de impacto. O sea, siempre es, ok, ¿cómo le ayudamos a las personas a que las cosas sean más fáciles? ¿Sí me entendés? ¿De dónde viene eso? Yo creo que, a ver, yo veo, digamos, a ver, mi familia toda la vida fueron emprendedores, pues, digamos, entonces desde pequeño me tocó verlo. Y la primera vez que emprendí, yo creo que tenía por ahí 6 años, que me acuerdo que vendía como confites o cosas en la unidad.
donde vivía, pero al final, digamos, yo creo que todo esto se reduce en, y de pronto suena un poquito más filosófico, pero yo creo que uno a la vida viene con unos talentos, ¿cierto? La pregunta es vos cómo pones esos talentos al servicio de la humanidad. ¿Para qué? Para que el mundo de alguna manera se vuelva mejor y todo para las personas sea más fácil. Eso, digamos, conectado con inteligencia artificial, pues porque, o sea, he participado, como lo mencionaste, he montado 7 empresas, en parte de eso hemos montado más o menos como unos 16 proyectos, el otro día contábamos, la mayoría han fracasado y no funcionaron, y ahí es donde uno aprende mucho más y encontrás como la manera de no hacerlo y encontrás como unas formas de hacerlo, otras, digamos, han tenido pues, muy buenos resultados, pero siempre al final lo que hay detrás de eso es vos cómo solucionas un problema que afecta a una cantidad de personas. Y cuando yo lo pienso en términos de inteligencia artificial, es exactamente eso, ¿cierto? Y es lo que la inteligencia artificial al final es solo una herramienta, ¿cierto? Entonces, ¿a qué me refiero con que es solamente una herramienta? Al final es como en este momento todo el mundo habla tal cosa con inteligencia artificial. Dentro de 3 años todo va a ser inteligencia artificial y seguramente en ese momento va a haber algo más. Pero al final eso es una herramienta y la búsqueda de esto siempre ha salido de buscar mejores herramientas para lograr mejores resultados y que sean más eficientes, más efectivos, etcétera. Al final yo creo que cualquier emprendedor, siempre que esté buscando hacer algo es porque tiene una vocación de resolver problemas. Y cuando uno realmente no resuelve problemas importantes es cuando las cosas no terminan funcionando. Puede ser que resuelvas el problema y la distribución sea mala, eso también puede pasar. Pero en general, digamos como que la vocación y la conexión y por lo cual yo llegué a la inteligencia artificial era tratando de resolver un problema, específicamente a la inteligencia artificial generativa. Nosotros llevamos trabajando con inteligencia artificial 7 años, pero inteligencia artificial generativa era porque nosotros trabajábamos en la parte de chatbots y estábamos buscando cómo mejorar lo que se hacía con programación de lenguaje natural, que al final eran muy costosas las implementaciones y tenían muchas dificultades. Y veníamos probando esta inteligencia artificial generativa y cuando salió, literal, fue como, cuando salió no, cuando llegó el 3.5, veníamos ya probándolo un tiempo y después salió ChatGPT, fue como, ok, esto se va a empezar a masificar. Y vimos unos casos de uso donde lográbamos literal ahorrar un tiempo muy significativo y resolver problemas que no habíamos podido resolver. Y a raíz de eso salió la conexión y después ya salió es como uno como emprendedor. Y yo creo que todos los emprendedores han pasado por ahí, es a veces semanas de 60 horas, de 70 horas, eh, sobre todo cuando hay dificultades, retos, etcétera. Y a nosotros nos pasó que en ese momento, digamos como que el mercado de capitales se había secado mucho, no había sido fácil conseguir más capital de inversión. Entonces tocó, venga, ok, ¿cómo pensamos en volver esto más eficiente, volverlo mejor? Y en ese momento casualmente nos pasó que terminamos haciendo un pivot y fue como, ok, y nos metimos de lleno en inteligencia artificial y hoy en día yo creo que todavía nos falta, pero hacemos muchas cosas con inteligencia artificial y nos hemos vuelto muy eficientes y efectivos con inteligencia artificial. No, me encantan cómo no solo construiste empresas y unas de ellas, como mencionas, han fracasado y que has podido construir a partir de esas experiencias, pero también has encontrado una forma distinta de pensar acerca del crecimiento y con un propósito bastante claro. Entonces, justo desde esa mirada, ¿cómo pasaste de esa visión inicial a convertirse pues en la herramienta que hoy, digamos, todas las empresas usan o sea, digamos, de talla mundial o que usan en algún momento dado? ¿O qué hicieron ustedes para poder lograr que ese nivel de adopción se diera tan rápido? Internamente, a ver, el, en general cuando vos vas y ves adopción en el mercado, la adopción está más atrás de lo que uno cree, porque uno va y las personas que están medio metidas en esto, eh, básicamente educaron a los algoritmos para que cuando entras a redes sociales o a redes de entretenimiento o LinkedIn o donde sea, lo único que te muestran son cosas de inteligencia artificial. Y lo que termina pasando es que uno dice como, uy, me estoy quedando, pues, o por lo menos es una sensación, inclusive lo he hablado con amigos míos que la verdad están metidos en esto todo el día y tienen compañías de agentes. Casualmente pasa una cosa que, que es una categoría que es tan nueva que inclusive las personas que compiten se comparten mucha información. Y es porque todavía todos estamos descubriendo muchas cosas. Hay una realidad que sucede y es,
Yo creo que muchas personas no se dan cuenta que esto es una tecnología demasiado nueva. Si vos te pones a ver, los expertos que tienen más experiencia llevan trabajando con esto 2, 3 años. Entonces, cuando vos ves eso, te das cuenta como, ok, esto todavía está, pues mira, la persona que más experiencia tiene, pues tiene 2, 3 años, porque la realidad es que sí, la comprensión de inteligencia artificial desde Machine Learning, programación de lenguaje natural, eh, redes neuronales, etcétera, digamos como que sigue aplicando para lo que siempre se había hecho, pero en este caso cualquier persona puede acceder a la herramienta y usarla. Entonces, desde ese punto, la adopción todavía está más atrás de lo que pensamos. Yo te lo digo porque nosotros hemos formado más de 1000 personas y siempre preguntamos, ¿quiénes de ustedes pagan ChatGPT? Cuando hacemos como una evaluación de en qué nivel estás, en general nos damos cuenta que solamente el 5% de las personas sabe usar bien inteligencia artificial. Ese es como un promedio. Pero además de eso, te das cuenta de que casualmente las últimas semanas me ha sorprendido porque he empezado a ver que más personas ya por lo menos están pagando las herramientas. Pero ahí viene una cosa muy importante, y es que el hecho de que le estés usando no significa que le estés usando bien. Te voy a dar un ejemplo. Vos le preguntas a las personas, ¿quiénes de ustedes usan Excel? Y yo te aseguro que todo el mundo levanta la mano. Pero así les preguntas, ok, ¿para qué lo usan? Y te aseguro que el 90% de las personas lo usan para hacer listas, ¿cierto? Entonces, ¿eso significa que le estás sacando todo el jugo al Excel? Pues posiblemente no. Entonces ahí es donde desde el lado de la adopción hay que hacer ciertas cosas y yo te lo digo, o sea, yo creo que nosotros estamos más avanzados que muchas compañías, pero para el estándar de lo que nosotros consideramos donde deberíamos estar, yo creo que todavía nos falta. Entonces ahí es donde uno, cuando está haciendo esos procesos, uno tiene que, para lograr una buena adopción, uno tiene que lograr hacer 5 cosas. Primero es identificar quiénes son como los champions, quiénes son esas personas que son gomosas y ya están usando la tecnología y utilizarlos a ellos en el buen sentido de la palabra, volverlos a ellos como los líderes de adopción. Lo segundo que hay que hacer es entender en qué punto está la organización, porque hay muchas organizaciones que han hecho un montón de capacitaciones o sensibilizaciones, pero no hay un plan de adopción y transformación. Porque ahí hay un punto y voy a hacer un doble clic acá. No es lo mismo yo no estar usando inteligencia artificial, a yo usar inteligencia artificial, a adoptar inteligencia artificial, a transformar la manera como trabajo con inteligencia artificial. Mira que son 4 cosas completamente diferentes. Y lo que termina pasando en las organizaciones es que no se definen cuáles son esos estados. Y eso es lo que impide claridad para las personas de, ok, yo la debería usar, yo no la debería usar, yo cómo la debería usar, cuál es la expectativa que tiene la organización de mí respecto a cómo la uso. Y eso está impidiendo que muchas organizaciones la adopten más rápido. ¿Por qué pasa eso? Porque después viene un punto claro y es, cuando ya encontrás esos champions, tenés que alinear el liderazgo de la organización para que se adopte la inteligencia artificial en la organización. Después viene ya el tema de, ok, dar los conocimientos básicos y después es cambiar los comportamientos. En mi opinión, aprender a usar inteligencia artificial y aprender y adoptar la inteligencia artificial en una organización tiene que ver más con un cambio de comportamiento que con el aprendizaje de una tecnología. La verdad es que nosotros ya lo tenemos muy medido, más o menos en como 20 horas y media, las personas ya aprenden a usar inteligencia artificial. Eso no los hace unos expertos, pero ya entienden qué pueden hacer, qué no pueden hacer, por dónde deberían empezar, la estructura de un prompt, cómo construir bases de conocimiento, como todas las bases. Pero si vos después de eso no haces un plan, yo conozco personas que literal llevan 14, 15 conferencias, talleres de inteligencia artificial y vas y miras al interior de la organización cómo la usan y literal están apenas empezando. Y el problema no es que los talleres no generen valor, sino que se están tomando como actividades aisladas, muy diferente a cuando vos armas un plan de adopción y un plan de transformación, que es donde viene el concepto, que es como el quinto punto, y es yo cómo me vuelvo AI first, y es yo cómo hago que mi organización, para cada cosa que vamos a hacer, para cada proceso, para cada entregable, nos estemos preguntando, ok, ¿yo cómo hago eso más fácil con inteligencia artificial? ¿Yo cómo lo hago más rápido? Pero sobre todo, hay una pregunta que es más importante, es ¿yo cómo hago lo que no alcanzo a hacer? Porque mira que si vos vas y ves la tecnología, mira el marco de pensamiento tan interesante. Vos vas y decís, ok, ¿yo cómo utilizo la inteligencia artificial para hacer las cosas más rápido? Hiciste las cosas más rápido y listo, ahí terminó, ¿cierto? Si por el contrario vos decís, ¿yo cómo uso inteligencia artificial para hacer lo que no alcanzaba a hacer?
Eso incluye hacer las cosas más rápido, eso incluye mejorar la calidad, eso incluye poder desafiar cosas que antes creíamos que eran imposibles. Hay una cosa con la inteligencia artificial que pasa y es que lo que antes era difícil, hoy se vuelve fácil, y lo que antes era o se veía imposible, hoy se vuelve alcanzable. Entonces ahí es lo que logras ya empezar a cambiar los comportamientos y ese es como el quinto paso, donde ahí se hacen como unos rituales para que las personas adopten inteligencia artificial en el día a día. Entonces, en términos de adopción, esto es un tema del día a día darle y esa es la razón. Hay un fenómeno que está pasando, es las empresas. Yo al principio pensaba que las que más iban a aprovechar en esto eran las pymes. ¿Por qué razón? Porque ya cualquiera tiene acceso a esta herramienta por $25. Pero las organizaciones que más rápido van en la adopción son las compañías grandes y la razón literal es porque están logrando, porque depende mucho del liderazgo. Entonces, como el liderazgo es mejor en las organizaciones más grandes, ¿qué están logrando hacer? Están logrando adoptar mejor inteligencia artificial. Y hay casos brutales. O sea, hay organizaciones que pasaron de vender lo mismo de 6,000 personas a 3,000 personas y están vendiendo lo mismo. Y así como estos vamos a empezar a ver una cantidad de casos, a nosotros hay una cosa que nos pasa, es que los clientes no nos dejan contar los casos de éxito porque no quieren que la competencia se entere. Entonces bueno, hay mucho tema, pero cuando vas a hablar de adopción son más o menos como ese recorrido por esos pasos y esas etapas que te mencionaba. Bueno, no, me encanta esa diferencia, porque ahí considero que es donde muchas soluciones fallan, porque se enfocan, como tú dices, en la tecnología per se, pero se olvidan en términos generales del contexto de negocio. Entonces, eso es lo que en ese momento me lleva a pensar un poco más en el impacto real, más allá de lo técnico, hablabas de estos 5 pasos, pero aterrizándolo en la práctica, ¿qué tipo de transformaciones han logrado transformar o han logrado conseguir en sus clientes sin hablar de nombre y apellido? eh, De una. para poder revisarlo, digamos, en la práctica. Mira, a ver, hablemos con algunos casos. Vamos a como hablar por áreas. Por ejemplo, tenemos un área que es un área que recibían abogados que recibían 400 PQRs en un día, ¿cierto? Tenían un equipo de 3, 4, hasta 5 personas para poder responder estas PQRs. Si alguno se enfermaba o alguien se iba mientras lo entrenaban, entonces no alcanzaban a responderlo. Esto implicaba riesgos de multas, de derechos de petición, de tutelas, etc. Hoy en día, con inteligencia artificial, logramos que el 80% se responda automáticamente y después un 20% eh, no se responde automáticamente, sino que se responde y se le pasa al abogado para que el abogado revise para controlar el riesgo, ¿cierto? Ese es un ejemplo. Otro de los ejemplos, por ejemplo, tenemos un cliente en el cual, en términos de producción de contenidos, entonces antes producían 50 contenidos al mes, hoy están produciendo 160 contenidos al mes con el mismo equipo y el plan es llevarlo a que estén produciendo más o menos 300 contenidos al mes con el mismo equipo, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Más contenido publicado, más views, por ende más leads, entonces están eficientando el costo de adquisición. Tenemos otro cliente que en la parte comercial está logrando con el mismo equipo, está logrando que una persona en el área comercial esté logrando calificar 5 veces más leads. Mismo equipo, lo único que le pusiste fue inteligencia artificial. Pero además de eso, y aquí es donde viene a mí, hay una cosa que siempre nos pasa con los clientes y yo siempre cuando converso con ellos, yo les digo, ahora, hay muchas empresas que quieren adoptar inteligencia artificial, pero el problema es que no tienen muy definido. Primero, no entiendes mucho, ok, ¿esto para qué sirve? ¿Cierto? Y cuando vos no sabes para qué sirve, no te puedes imaginar las posibilidades. Entonces terminas imaginándote muchas veces muy, muy pequeño, por decirlo así. Entonces, cuando empiezan a entender cuáles son las posibilidades, es cuando vos logras, por ejemplo, ahora hay con una organización que estamos transformando todo su go-to-market. Estamos hablando de 7 procesos en los cuales estamos involucrando inteligencia artificial que van a hacer que el mismo equipo casi duplique su capacidad, que eso significaría que podrían llegar a vender el doble. Y estás hablando de una empresa ya, pues una empresa ya madura que vende por encima de $20 millones. Y por último, a ver otro caso que me acuerde aquí cerca, ok, una compañía se gastaba más o menos unos 300, más o menos alrededor casi $100,000 al mes en un call center. ¿Qué logramos hacer? Que disminuyeran ese costo más o menos un 60% y hoy en día están logrando los mismos resultados con 60% menos costos y además de eso están escalando de otra manera, pero están logrando escalar de una manera mucho más eficiente. O sea, yo te lo digo,
Y así como estos, pucha, nos podríamos quedar hablando de casos y casos en diferentes áreas, pero en general lo que vas a ver es en áreas comerciales, yo he visto que puede generar una eficiencia entre el 30 al 70% en diferentes roles. En las áreas de servicio al cliente, ahí sí es más alta y podría llegar hasta el 80%. Y nosotros principalmente nos concentramos en eso y tenemos una parte en cobranzas también, eso es lo que más hacemos, pero aparte de esto, pues vos lo que te das cuenta es que una cosa que no se podía hacer hace 3 meses, hoy la puedes hacer. O sea, te lo digo, por ejemplo, nosotros, y nosotros, esto también se trata como eat your own shit, y nosotros también lo aplicamos internamente. O sea, nosotros pasamos de, hoy en día, con un equipo más pequeño, estamos logrando más. O sea, con un equipo que es la tercera parte de lo que teníamos antes, estamos logrando más de lo que lográbamos antes. Todo gracias a usar inteligencia artificial en ciertos procesos muy específicos y eso que todavía para nosotros en términos de transformación yo creo que vamos por ahí en el 30-35%. Entonces sí es literal, esto te cambia completamente como la manera como haces. Y hay una cosa muy interesante y es, yo nunca había visto, esto me pasó con un cliente hace como 2, 3 semanas. Nos sentamos, le presentamos el caso de negocio y yo le decía como, mira, te voy a mostrar algo que yo creo que no me vas a creer. Llegué y se lo mostré y era un retorno de inversión después del mes 3 del 2700%. Ojo, y de pronto aquí esto, no quiero que esto se Ya salga quiero del eso. contexto, no quiero que esto se salga del contexto porque es un caso muy excepcional, pero el promedio de retorno de inversión, y esto hay varios estudios de esto, está en 360% en menos de 6 meses. Eso no pasaba con tecnología antes. Nosotros incluso en algunos casos donde damos garantía de retorno de inversión, le decimos, venga, si esto no le genera este retorno de inversión, yo le trabajo gratis hasta que logremos ese retorno de inversión. Pero lo que termina pasando con esto es que al final, pues porque al final vos estás subcontratando pensamiento, pero hay que hacer una claridad muy alta ahí. Mira, la inteligencia artificial es muy buena para hacer el 80% de las cosas complejas y el 20% de las cosas, perdón, el 80% de las cosas simples y el 20% de las cosas complejas. Eso no significa que en el resto de las cosas la inteligencia artificial no te ayuda a hacerlo más rápido, porque en el resto también te vuelve más eficiente. Entonces, literal, pues, digamos en el caso de producción de contenido, yo te lo digo, con el equipo que nosotros tenemos, si estuviéramos hablando hace 4 años, yo necesitaría el doble del equipo, no, más, 2.5 veces el equipo que tengo ahora para poder lograr lo que estamos logrando hoy en día. No sucede en todas las áreas, hay áreas, casos que son muy excepcionales, hay otros que no, pero en general logras retornos muy positivos y a veces no propiamente es un tema de incremento en ventas, a veces simplemente es la construcción de una capacidad estratégica, la disminución de un riesgo, eficiencia operativa, etcétera. Depende de lo que estés buscando. No, qué interesante ver cómo el impacto se da cuando realmente se entiende el negocio y del cliente y desde ese momento pueden diseñar una solución. Ah, por Hay, otro lado, lo más llamativo que es que no están enfocados, es en un solo sector, ¿no? O sea, creo que quiero te preguntarte hoy cómo logran adaptar la solución a contextos tan diferentes que se presentan en diferentes industrias y qué tanto cambia el entrenamiento de cada uno de los agentes dependiendo del sector o el tipo de proceso que requieren automatizar. Mira, hay una cosa, acabas de decir una cosa muy, muy importante. A ver, si vos vas a hablar, digamos, como mira que, a ver, lo que hace la inteligencia artificial generativa y los que van a terminar ganando esta carrera o los que les va a ir muy bien, pues porque, a ver, definitivamente hay unas empresas que se están quedando muy atrás. Yo me he sentado con empresas que literal al día de hoy no tienen ni siquiera una estrategia de inicio o de cambio aparte de un par de conferencias que han dado algunos keynote speakers, que hay una cosa que pasa con esto, es que muchos speakers no implementan la tecnología. Entonces, te muestran una cantidad de casos de uso que teóricamente se pueden, pero cuando vos vas y lo aplicas no funcionan. Y esto está muy relacionado con la pregunta que me hiciste, porque una vez que un cliente me llegó, y casualmente es una persona conocida mía, y me dice, uy, yo no sabía que ustedes estaban trabajando en esto, mira, a mí me hicieron este roadmap de transformación en mi organización y me mostró el roadmap de transformación. Cuando fuimos a analizarlo, entonces, porque ahora estaba buscando quién se lo implementara y es un consultor de muy buena reputación en transformación digital.
pero transformación digital no es lo mismo que adopción y transformación con inteligencia artificial. Son dos cosas. Entonces, cuando fuimos a ver los casos de uso que quería implementar, el 60% de los casos de uso, la tecnología no estaba lista para eso. O sea, la tecnología no está lista en muchas cosas, todavía comete errores. Eso no significa que no ayude, o sea, no significa que no te eficiente un proceso. Nosotros tenemos procesos donde hemos eficientado un 25%, eso es brutal. O sea, cuando vos, un 25% es un día laboral a la semana, eso es un montón, un poco más de hecho. Lo que pasa es que hay unos casos que sí son como absurdos, o sea, hay casos donde estás hablando que se puede redefinir el unit economic de la categoría. Entonces, una cosa que vos dijiste, y es que uno, para que esto funcione, vos tenés que entender, uno, el sector, dos, tenés que entender el negocio, y tres, tenés que entender la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros aplicamos mucho inteligencia artificial para ser muy rápidos haciendo eso. ¿A qué me refiero con esto? Mira, nosotros tenemos, por ejemplo, hay una solución interna que desarrollamos que es para levantar procesos. ¿Y a qué me refiero con esto? Levantamos los procesos. Hoy en día, con inteligencia artificial, mientras una compañía se puede demorar 2 meses levantando un macroproceso, con el método que nosotros tenemos, podemos levantar un macroproceso más o menos en 2 semanas y media. Entonces, y eso es porque nos ayudamos de inteligencia artificial para hacerlo. Pero lo mismo para entender el sector, cuando nosotros vamos a arrancar con una compañía, el otro día casualmente nos pasó. Entonces nosotros tenemos unos agentes que nos ayudan a preparar las reuniones. Antes de llegar a la reunión, el agente siempre nos prepara y de acuerdo, entonces una de las cosas que analizamos es el sector. Si no tenemos más estudios de ese sector, tenemos otros agentes que van y nos hacen el estudio del sector y nos entregan la información. Vea, esto es lo que pasa en este sector. Llegamos y nos sentamos con la persona del sector. Es un sector en el cual yo nunca había trabajado, que es el sector energético. Cuando empezamos a hablar, entonces parte de la investigación que hacemos es cuáles son los términos que usan, qué se debe decir, qué es inapropiado, bueno, como una cantidad de procesos. Cuando nos sentamos, cuando el man me dice, como venga, ¿y usted por qué sabe tanto? Ya has trabajado con este sector, ¿cierto? Y era como, no, el agente de inteligencia artificial hizo el proceso. Entonces, cuando vos entendés cómo usar la tecnología y la empezás a aplicar internamente, te ayuda. Entonces, cada sector cambia, pero si vos te pones a pensar, los que van a tener éxito son los que van a pensar de una manera y es cómo repienso la manera como trabajo con inteligencia artificial, pero lo segundo es la data, y es la data contextual que me permite generar mejores resultados. Entonces, cuando vos conectas estas dos cosas, básicamente lo que entendés, todas las organizaciones son flujos de trabajo con lógicas de negocio. Y lo que tenés es que vos tenés una cantidad de softwares que son softwares que almacenan información. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros pegamos agentes a esos softwares que almacenan información y pegamos lo que nosotros llamamos sistemas de acción. ¿Qué significa eso? Si vos tenés un ERP, un CRM, un Excel, un Google Sheets, lo que sea, que te está almacenando información, yo lo que hago es pego agentes que se conectan a esto y después van y transforman, generan acciones y vuelven y almacenan. Entonces, al final de lo que se trata es de entender los procesos. Nosotros sí tenemos como unos sectores donde muchos de nuestros clientes están en esos sectores, pero sí lo hemos aplicado en diferentes categorías y al final lo que te das cuenta es que es entender muy bien lógicas de negocio, entender el negocio que te lo entregue el cliente y obviamente pues entender muy bien los límites de la tecnología. Sino que hay algo que nos beneficia, es que yo he trabajado más o menos como en 17 sectores. Entonces eso nos ha ayudado mucho y pues también tenemos personas de la organización que han trabajado en múltiples sectores y eso te ayuda enormemente también. No, me encanta cómo lo explicas porque ahí se nota que no es un desarrollo o solución genérica lo que están haciendo, sino algo que realmente hay un entendimiento profundo del negocio, como muy bien dices, y del usuario final, que es el que realmente registra, digamos, esa data que mencionabas para poder hacer buen uso de toda esta inteligencia artificial. Ahora bien, aunque los beneficios pareciesen estar claros, no siempre es fácil dar ese primer paso, ¿no? Muchas empresas, como bien has mencionado, pues podrán querer automatizar, pero se topan con barreras internas o incluso miedo al cambio, que es parte de esa transformación. Entonces, desde tu experiencia, ¿cuáles son los obstáculos más comunes que enfrentan las empresas al querer desarrollar o implementar una solución de inteligencia artificial? Ya sea un tema técnico, un tema cultural o de mentalidad o una mezcla de todo. A ver, mira, a ver, yo creo que hay varios.
A ver, una de las cosas que sucede, sobre todo en Latinoamérica, es que no, los datos están muy desorganizados. Entonces, hay proyectos que las empresas llegan, que quieren implementar, y cuando vos vas y ves, vos decís, venga, usted tiene este gap, este gap, este gap y este gap acá en términos de datos, y por eso no se puede implementar, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los casos donde pasa. Y de hecho hay muchos proyectos, pues, o sea, yo, digamos, como en, a ver, muchas veces hay compañías con las que nosotros llegan a nosotros y nos dicen, estoy haciendo esto lo estoy haciendo bien, y nos llaman a que auditemos cosas, eso nos ha pasado. Yo creo que en los próximos 9 meses vas a ver muchos fracasos de organizaciones por problemas de datos. O sea, y casualmente en estos días hablaba con un amigo que ellos hacen mucho estrategia de data, y hablábamos exactamente de eso, porque no, nos pasa mucho que necesitamos que el cliente tenga la data disponible, que el cliente tenga la data bien, y muchas veces eso no pasa. Y muchas veces si la tiene disponible, también lo digo, o sea, hay compañías que literal su stack de datos está en un Excel, y en el ERP, y eso dificulta mucho, mucho poder hacer ciertas cosas. Entonces, ese es uno de los problemas, la data. Segundo problema es, este no es tan común, bueno, mentira, sí, sí es común, y tiene que ver más con el miedo a las organizaciones que no experimentan, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, que son organizaciones como, uy, venga, pero es que si yo me equivoco en esto, esto me puede costar. Entonces, siempre lo que yo recomiendo es, cuando estén empezando a adoptar, siempre empiecen por un caso de uso que sea de reducción de costos. ¿Por qué razón? Porque es muy fácil ver la reducción de costos, y es muy fácil hacer el cálculo, inclusive hacer un piloto o un caso de negocio, muy fácil calcularlo, y literal logras mostrar una diferencia respecto al planeado de beneficio potencial, que puede ser que la diferencia sea menos del 20%. Entonces ahí, ¿qué es lo que sucede? Ahí hay, digamos, como un tema más cultural de la organización. Y lo que definitivamente, y yo hay veces que hay organizaciones que les he dicho, si no hay un buy-in del líder principal de la organización, y si el CEO no se mete en esta transformación, va a ser muy difícil que esto suceda. Porque otro de los errores que sucede es que le entregan esto a un área, ¿cierto? Entonces resulta que este es el área de transformación. Entonces el área de transformación se va a encargar de ayudarnos, pero lo que pasa es que termina pasando que esa área se vuelve el cuello de botella de la transformación de toda la organización. Entonces, las personas que están muy incentivadas a adoptar esto rápido, que son muy poquitas, menos del 3-4%, empiezan a aburrirse. Pero entonces además empieza, ese es, digamos, entonces ahí lo que sí necesitas es que el director de la organización sí esté patrocinando todos los proyectos de este tipo. Y por último, hay una cosa que te pasa, y hay temas de sabotaje interno. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay organizaciones donde hay personas que nos han dicho, es que yo no quiero usar inteligencia artificial. Hace poquito una organización nos dijo, y es que si yo uso inteligencia artificial para esto, un gerente de un área nos dijo, es que hay más o menos unas 20 familias que posiblemente se quedan sin trabajo, ¿cierto? Pero lo que no está pensando es la consecuencia de eso. Entonces si no toma esa decisión, es probable que todas las familias de la organización después no tengan una forma de recuperarse, porque si estás hablando de una categoría, pues digamos, en el caso de esa categoría, es una categoría que va a cambiar mucho, sin ir a tocar nombres, pero eso también pasa. Entonces estamos en un momento en el cual todo va a cambiar. O sea, y te estoy diciendo, todas las organizaciones, no solamente todas las organizaciones, unas más que otras, yo te lo digo, o sea, yo soy socio de una compañía que era productora audiovisual, que ahora producen videos y son los que me producen a mí toda la media, y tienen casos súper exitosos. Y a esa compañía hay una de las unidades de negocio que va a morir completamente. O sea, va a morir tanto al punto que estamos dando la migración hacia otra categoría, y dejando que se muera porque, o sea, literal, si no, el riesgo es muy alto. Entonces yo creo que hay muchas oportunidades. Las personas son muy, yo veo personas muy pesimistas, muy inteligentes, muy pesimistas, y tengo personas muy optimistas, también muy inteligentes. Al final la verdad debe estar como en uno de los dos extremos. Pero esos son, como digamos, como volviendo a la pregunta que me hacías, esos son como los puntos principales de donde te pasa. Y a veces también con las organizaciones nos toca decirles, venga, usted tiene que ir a tener la conversación de niños grandes, a decir, esto no es opcional. Tenemos que empezar con esto y definir muy claro cuáles son los pasos. En la organización nosotros, por ejemplo, hay un método que tenemos para decir, venga, es como definir
los estándares de trabajo. Entonces, esto es lo que no es aceptable, trabajar de esta manera hoy en día no es aceptable, trabajar de esta manera hoy en día es aceptable, trabajar de esta manera significa que ya adoptaste inteligencia artificial y trabajar de esta manera significa que ya nos transformamos con inteligencia artificial. Cada persona en la organización debería tener claro eso. Muchas veces los problemas de que los proyectos fracasen están más en mal liderazgo que problemas de la tecnología o también, digamos, mala asesoría, mala estrategia que problemas de la tecnología, pero principalmente, si me preguntas, está más relacionado con el liderazgo de la organización. No, eso deja muy claro que implementar cualquier tipo de solución tecnológica, ahora más en boga inteligencia artificial, no es solo una solución técnica, sino un cambio organizacional completamente profundo, ¿no? Pero una vez este camino arranca, pues que ya no tiene retorno, quiero pensar yo, me imagino que entran en juego muchas expectativas. Hablabas ahora de los resultados o las ganancias tempranas que se tienen que mostrar. ¿Cómo están ustedes acompañando ese proceso después de que se hace la implementación? O sea, ¿qué tipo de indicadores o señales usan para asegurarse de que los agentes o las diferentes soluciones que están implementando realmente generen ese valor medible para el cliente con el cual están trabajando? Mira, a ver, hay muchas cosas que tienen que hacer. A ver, hay una cosa pues, que quiero aclarar ahí. Hay muchas veces, por ejemplo, todo el mundo hoy en día habla de agentes, pero la verdad, siendo sinceros, yo creo que el 90% de las cosas que las compañías requieren no necesitan un agente de inteligencia artificial que termina siendo más complejo, más costoso de mantener, que tiene más riesgos también, sino que muchas veces puede solucionar eso con infraestructuras y automatizaciones de inteligencia artificial que tienen pedazos donde usa inteligencia artificial o inclusive con automatizaciones que no requieren inteligencia artificial o inclusive que requieren o digamos inteligencia artificial tipo programación de lenguaje natural, machine learning, etcétera. Entonces va a depender mucho de esto, pero la forma de hacerlo, por lo menos la manera como nosotros lo hacemos, es uno, desde el principio tenemos muy claro cuál es el caso de negocio. Si nosotros no vemos un caso de negocio, a menos que sea, no sé, por ejemplo, ahora tenemos un cliente que literal dispersó el año pasado mal aproximadamente 50,000, $100,000 en nóminas o en pagos. Entonces, una auditoría de pagos, pues claro, si ya les pasó eso antes, no quieren que les vuelva a pasar, pues estás disminuyendo ese riesgo. Y después de que lo haces, pues es, digamos, como relativamente fácil de medir. Pero, digamos, de hecho, los más difíciles de medir, y por eso era que decía el tema de victorias tempranas, son los de ventas, porque es que uno no sabe específicamente cómo lo atribuís, ¿cierto? Entonces, si estás generando más leads es muy fácil, ¿cierto? Entonces, si estás generando más leads, pero por ejemplo, cuando estás mejorando la tasa de conversión, pueden haber muchos elementos que influyen en esto. Si estás mejorando la velocidad de recorrido del funnel, pueden haber muchos elementos, el churn también. Entonces, en general, esa es la razón por la cual yo siempre trato de que el primer proyecto que la organización vaya a implementar sea algo que sea lo más económico posible, pero además de eso que se pueda hacer en 3, 4 semanas, inclusive si no es un agente de inteligencia artificial. Porque es que lo que vos tenés que hacer, Edgaría, lo que vos tenés que hacer es generar la curiosidad en la organización para que la organización empiece a dar esos pasitos pequeños para que después empiece a correr, a trotar, a caminar, trotar y después correr. Pero eso no se hace sino despertar la curiosidad. Y la curiosidad solamente se despierta haciendo. Y eso sucede cuando las personas dicen, entonces hay una cosa que nosotros siempre decimos es, después de que usted identifique esos champions y que empiece a contar, tenés que contarlas, crear historias de éxito al interior de la organización. Las historias de éxito es, yo antes me quedaba hasta las 10 de la noche haciendo esto, ya no estaba haciendo esto, o yo pasé de estar de último a estar de primero en esto, y así sucesivamente. Pero tenés que hacer que esas historias vengan de los pares, no de los superiores. Si viene la historia del CEO, de cómo él está usando inteligencia artificial, el que está abajo muy probablemente no se va a sentir tan conectado, a menos que haya un tema cultural pues como súper bueno, pues súper bien estructurado, pero en general siempre hay como una distancia. Cuando vos logras que sean los pares, entonces aquí te voy a contar una historia. Hay un cliente que ese cliente implementó inteligencia artificial. Y lo más interesante de esto fue que cogieron personas y les enseñaron a automatizar, personas que no estaban en cargos ni técnicos ni nada, personas administrativas. Les enseñaron a automatizar. Y lo más interesante que les enseñaron a automatizar fue que un mes después le estaban ahorrando a la compañía, un mes, mes y medio después,
le estaban ahorrando a la compañía $20,000 al mes. Perdón, $20,000 al año. Estás hablando de personas que se ganaban un poco más del mínimo. Entonces mira como cuando esas personas deberían estar asustadas porque de pronto van a automatizar su rol y van a perder el puesto, les estás dando capacidades que benefician a la organización y que transforman a la organización. Y si esta persona administrativa lo está haciendo, yo que soy técnico, estoy más arriba, ¿cuál es la presión y la necesidad que yo empiezo a hacer por esto? Entonces es jugar un poquito también como con la psicología de crear, venga, estas son las oportunidades y ser muy transparente. Yo sí hablo, el liderazgo de la organización tiene que tener la conversación de niños grandes y decir, vea, estas áreas van a ser supremamente impactadas. Por eso nosotros les vamos a capacitar y enseñar a dar estas habilidades, pero es su responsabilidad que ustedes con estas habilidades aprendan. Y hay una cosa muy interesante, en Estados Unidos, en Latinoamérica no hay data de esto. En Estados Unidos el año pasado las personas que sabían de inteligencia artificial se ganaban 25% más. Este año se ganan 56% más. Entonces, es un tema de cómo aprendemos a usar la herramienta impresionante que tenemos a la mano. Pero eso es clave. Pero ¿en qué momento tú puedes considerar que una persona ya es o tiene las herramientas para poder usar la inteligencia artificial de manera acorde a sus necesidades? Muy buena pregunta. Entonces ahí hay, a ver, por un lado hay unos conocimientos técnicos, pero hay ciertas mediciones que uno puede hacer. Entonces nosotros, por ejemplo, cosas que medimos es cuántas veces le están usando al día. Entonces, esta es una de ellas. Lo segundo es cuánto tiempo se están ahorrando a la semana. El promedio que se deberían ahorrar son por lo menos 9 horas. Eso es el promedio en general. Eso es un día a la semana. Eh, Eso son como dos cosas. Pero también dentro de esto es entender su comprensión acerca de cómo usar la tecnología. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos con una organización un esquema que estamos haciendo y es que todos los días por la mañana se les pregunta, ok, ¿qué vas a hacer el día de hoy? Y al final del día se les pregunta, ok, ¿qué hiciste? ¿En qué usaste inteligencia artificial? Y al final del día medimos y con eso vamos y visibilizamos esto es lo que está pasando en la organización. Entonces, porque tengo organizaciones que compraron ChatGPT para todos y ChatGPT tiene un retorno de inversión gigante si se usa bien. Entonces, al final lo que tenés que hacer es que definir muy claro cuál es el problema que estás tratando de solucionar y medirlo basado en ese problema. Si querés, ok, listo, lo primero que queremos es que las personas lo empiecen a usar, entonces empezamos a trabajar ese aspecto. Después, ok, queremos que lo logren usar para esto. Entonces, el problema de esto es que cada persona tiene usos diferentes. Como cada persona tiene usos diferentes, pues se vuelve más retador. Entonces, tenés que encontrar formas de poder hacer como esa auditoría y hacerle buen seguimiento a las cosas. Oye, Mateo, ¿y no te ha tocado discutir casos donde la confidencialidad termina siendo un pilar relevante? Porque hoy quiero pensar que se está promoviendo el uso de diferentes herramientas, ya sea ChatGPT o Cloud o Gemini, pero la gente está entregando la información muy personal y muy valiosa que evidentemente se puede transformar o puede la inteligencia saber más de ti, cómo responder, pero ¿no crees que se puede romper una barrera que antes no nos imaginábamos que se pudiese reventar? Mira, hoy en día, a ver, digamos, ha habido un debate, pues digamos, como amplio respecto a esto. Hoy en día existen soluciones donde vos puedes tener el compliance, donde tus datos no van a ir a ningún lado, ¿cierto? Inclusive puedes tener que todo esté contenido en un servidor tuyo propio, por ejemplo. Nosotros hay, por ejemplo, con clientes que nos ha tocado hacer instalaciones donde solamente ponen esta infraestructura con estas características y está bien. Pero muchas de estas herramientas cumplen certificaciones como SOC 2, que básicamente es donde son unas certificaciones que garantizan que esos datos están custodiados y muchas veces hay sistemas de correo que no cumplen con esas certificaciones. Lo que te quiero decir con esto es, en muchas ocasiones estas herramientas, no todas, son más seguras desde el punto de vista de los datos que los correos electrónicos. Y lo ve uno ahora que están sacando tantos banners de WhatsApp que están diciendo, nosotros protegemos toda tu información. Quiero pensar que es por algo que están promoviendo, donde los datos están protegidos y que cada vez
las compañías grandes están buscando cómo darle tranquilidad al usuario y a ese usuario final, que es quien está entregando la información de manera transaccional día a día. Sí, o sea, al final, mira que al final se trata de tener transparencia de cómo son las reglas para que con esa transparencia se genere confianza y a partir de esto se puedan usar más las herramientas. O sea, la inteligencia artificial sirve para muchas cosas, no es perfecta. Yo soy de los que yo digo nunca copie y pegue, pero lo que es muy importante es que tengamos el criterio, o sea, lo más importante es que nosotros sepamos que nosotros seguimos siendo los directores. Y en la medida que eso se mantenga así, pues nosotros tomamos las decisiones, que es importante que entendamos las reglas bajo las cuales estamos jugando. Pero si yo no entiendo las reglas, es muy difícil que vaya a lograr buenos resultados. No, sin duda. Ahora, si levantamos un poco la mirada y pensamos en lo que viene, ¿cómo ves el futuro de la inteligencia artificial aplicado a los negocios en América Latina? Si ves alguna tendencia que crees que se puede marcar en los próximos 3 a 5 años. Uy, hay muchos cambios, pero si me fueras a preguntar, yo diría que hay tres principales. Hay un tema que es productivización de servicios. Todas las compañías que están en el área de servicios ahora pueden utilizar inteligencia artificial para casi productivizarlos. ¿Qué está haciendo esto? Que todas las compañías de servicios se transformen en compañías que son casi de software. ¿Listo? Por otro lado, tener las compañías de software que se están viendo amenazadas por las compañías de servicios, por ende están migrando varias, que por eso han dicho que el SaaS está muerto. Yo creo que es como una expresión que realmente no refleja lo que debería ser. La realidad es que la manera como cobramos el software va a cambiar, va a haber mucha más facilidad de personalización. Entonces, esa tendencia es súper clara. La otra tendencia que es súper clara es, va a haber mucha más oferta. Esa es la razón por la cual las marcas y la creación como de media se va a volver más importante, donde la diferenciación de las compañías va a estar mucho más relacionada con la marca y la relación que crea por los usuarios y de ahí todas estas tendencias de creación de audiencias, creación de comunidades, etcétera. ¿Listo? Lo otro que vas a ver es la hiperpersonalización, es decir, vas a ver que todo para cada usuario va a empezar a hacer experiencias personalizadas gracias a la inteligencia artificial, gracias a que cada vez es más barato. Y hay otros componentes que son consecuencia, bueno, otros componentes que son consecuencia de esto y es, nos vamos a ver abrumados por la cantidad de información, no vamos a saber qué es verdad y qué es mentira. Hablan que ni siquiera los de las conspiraciones van a creer en la misma información de su conspiración. Y definitivamente los datos se van a volver, o sea, los datos se van a volver oro. O sea, quienes tengan datos van a tener mejores capacidades de hacer más cosas. Pero si me preguntas, estas son como las cosas principales. Yo creo que sí va a haber un desplazamiento de muchos empleos. O sea, y sí te digo, o sea, yo creo que se van a crear muchos empleos, pero también creo que hay muchas cosas que se van a reemplazar y el reto que hay gigante es cómo hacemos para formar a las personas para que puedan transicionar rápidamente, porque se habla que puede ser hasta el 50% de los empleos en los próximos 5 años. Entonces, ahí hay un reto gigante. No. Y tocando base de esto que mencionas es, si bien hoy se habla mucho del cambio humano que implica implementar inteligencia artificial, pues pienso yo que la verdad es que no siempre se está gestionando con la profundidad o con el enfoque correcto, como nos mencionabas hace un momento. Hoy, hablando de adopción y retomando este punto, es cómo manejan esa transición interna o qué recomiendas a esos líderes para que su equipo vean que la automatización es una palanca de empoderamiento y evidentemente no sea la amenaza para que puedan transicionar de una mejor manera. Mira, ahí hay un tema y es como cuál es la perspectiva que le das. Entonces, ¿vos ves esto como una amenaza o lo ves como algo que te cambia la vida y te lleva a una mejor realidad? Te voy a dar un ejemplo. Hay una organización que nosotros les hicimos unos entrenamientos de inteligencia artificial, les dimos un acompañamiento y entonces ellos tenían unos planes y se empezaron a dar cuenta que iban a reducir el tamaño de su planta. Pero lo que empezó a pasar fue que las personas empezaron a renunciar. ¿Por qué empezaron a renunciar? Porque se empezaron a conseguir mejores trabajos porque sabían de inteligencia artificial. Y no solamente mejores trabajos, donde les pagaban 20, 30, 50% más, 100% más. Entonces, una cosa que es súper importante cuando uno está teniendo esto en la organización es ser muy claro.
en dónde están los riesgos, cuáles son los cambios y ser muy transparente con las personas y decirles, venga, esto es lo que tenemos que hacer y este es el cambio que tenemos que hacer y darle a las personas las herramientas para que se actualicen. Después de que pase esto, inclusive las personas que se actualicen seguramente van a tener mejores oportunidades, pero es tener la conversación de niños grandes de esta es la realidad, no podemos tener la cabeza metida en la arena pensando que esto no va a pasar, esto no se va a ir a ningún lado, empecemos a hacerlo y hagamos esa transición entre todos. Inclusive ayudarle a las personas que a partir de eso encuentren mejores oportunidades. Pero si no hacen nada es lo peor que pueden hacer. Y me parece una irresponsabilidad de los líderes no hacer nada, la verdad. No, eso que dices me parece fundamental, porque muchas veces queremos que el equipo adopte nuevas herramientas, pero ni siquiera nosotros como líderes tenemos claro para qué estamos construyendo lo que hacemos. Entonces, al final, cuando la estrategia tecnológica no está conectada con una visión mucho más profunda del negocio, todo se vuelve táctica suelta o moda pasajera, creo yo. Entonces, ahora Totalmente. quiero es, en tu caso particular, ¿qué tipo de empresa te gustaría dejar construida en 10 años? ¿Cuál es el cambio que te gustaría dejar desde, por lo menos desde Hola Amigo, que represente en la región, pues obviamente mucho más allá de los Ah, números? para nosotros yo creo que lo más importante al final es un emprendimiento, una empresa, al final no se trata ni siquiera del resultado, es de las transformaciones que crea en ese punto. Si nosotros podemos contribuir a que la organización le vaya mejor, que sus personas estén bien. Es que muchas veces las personas no piensan, miren el caso de call centers, la gente dice, uy, la gente de los call centers se va a quedar sin trabajo. La rotación en los call centers llega a ser del 18% mensual porque muchas de las personas que están en un call center odian ese trabajo. Entonces la pregunta es, ¿cómo le damos esta herramienta a que las personas consigan posibilidades más significativas? Entonces, si nosotros podemos ayudar a que nuestro equipo se transformen, que a partir de esto logren cosas increíbles y que con esto lo podamos hacer con nuestros clientes, yo creo que esa es la mejor recompensa. Obviamente esto tiene que generar un beneficio financiero, un beneficio para la sociedad desde todos los lados. Pero si me preguntas a mí, al final se trata es de uno, ¿cuál es el impacto que vos estás haciendo? Porque si al final el impacto solamente es financiero y no estás ayudando a cambiar una cantidad de realidades que tenemos en Latinoamérica. En este momento, por ejemplo, estamos ayudando a una compañía que es sin ánimo de lucro a cómo consigue más donaciones, con la misma capacidad que tenía. Eso es lo que la hace muy interesante. Entonces, desde ahí es hacia donde vamos. Qué potente lo que acabas de decir. Muchas veces se habla de decisiones valientes como si fueran grandes hitos, pero lo verdaderamente difícil es sostener el rumbo en lo cotidiano, cuando nadie te está mirando. Y hay algo en tu forma de pensar que me parece muy valioso para quienes nos escuchan. Tú hablas mucho de que crecer no se trata solo de automatizar o escalar, sino de descubrir tu superpoder como empresa y convertirlo en una ventaja real. Ahora, ¿cómo puede una empresa en Latinoamérica, particularmente hablando, identificar ese superpoder sin perderse en la operación del día a día? ¿Qué les podrías recomendar para compartir esa fortaleza en algo visible, estratégico y accionable en el corto plazo? Qué pregunta tan buena y realmente tan difícil de responder. Y esto, yo esto no lo hablo solamente desde la parte de automatización, porque si hay una cosa y es, si vos te pones a pensar, si vos, o sea, nunca vos puedes automatizar procesos que no estén estructurados, ¿cierto? Entonces, realmente lo que hace que una organización sea valiosa es su capacidad de generación de valor a través de unos procesos y unos sistemas, ¿cierto? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Eso se puede acelerar a la N, ¿cierto? Pero una cosa que se vuelve muy interesante, y esto no solamente lo digo desde las compañías, sino también desde las personas. Vos al final tenés que encontrar, y cada organización tiene que encontrar lo que la hace diferente. Y en general esto, voy a salir un poquito aquí por un pedacito, y es, en general, a nivel de las personas, el superpoder de cada persona está entre lo que hace muy bien y lo que le critican mucho. Es como una intersección de esas dos cosas. Porque básicamente, si vos querés diferenciarte, vos tenés que hacerlo o como nadie lo hace, o hacer lo que nadie hace, o decirlo y contarlo como nadie lo hace. Porque hay muchas veces que las diferenciaciones están en la narrativa, en el storytelling, etc. Entonces hay una cosa que es como súper importante y es la mejor manera de uno entender cuál es el superpoder de uno es hablar con los clientes. Y yo creo que ahí
todos y yo creo que todos los emprendedores en general muchas veces nos equivocamos y no miramos más esto. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es, no estamos profundizando más y teniendo más conversaciones con los clientes. Y voy a dar un ejemplo de esto. Miren, nosotros hay unas organizaciones que lo que estamos haciendo es montando sistemas de monitoreo de las conversaciones de servicio al cliente, de ventas internas de los equipos y con eso construyendo conocimiento dentro de la organización. Porque cuando un cliente te compra, lo primero que vos deberías hacer, y sobre todo cuando estás empezando, es ir a preguntarle por qué te compró, cuáles son las palabras que hicieron clic, cuál era su estado emocional y cuál era su estado mental antes y cuáles eran sus miedos y sus preguntas. Cuando uno entiende eso, entiende el camino para descubrir lo que a uno lo hace diferente y después inculcar eso dentro de la organización. Hay una cosa que yo sí creo y es, yo creo que lo que hace diferentes a las organizaciones es en lo que creen, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque la forma como vos actúas está determinada de la manera como vos ves el mundo y lo que vos crees determina la manera como vos ves el mundo. Entonces, cuando nosotros vemos las cosas de esa manera, eso nos permite actuar de una manera diferente y por ende ejecutar y lograr cosas de una manera diferente. Si yo pienso que la inteligencia artificial es un enemigo, pues voy a prevenirme y voy a tratar de luchar con ese enemigo. Si mi camino es más un tema de curiosidad y ver qué puedo hacer con esta herramienta, pues voy a tratar de cómo involucrarlo en los procesos. Entonces mira que la encontrada del superpoder es algo que se descubre, ¿cierto? Y es algo que se descubre a través de lo que hacemos en el día a día. Puede ser que también pueda ser fabricado, es decir, si vos lo volvés un comportamiento, eso es lo que haces en el día a día, eso lo vas a poder hacer. Pero encontrar el superpoder para mí es una interacción entre lo que sucede con el mercado y que para el mercado sí sea valioso ese superpoder. Qué buena forma de aterrizarlo. Pues porque al final no se trata de inventar, como dices, un superpoder, sino de descubrir lo que haces distinto y construir desde allí. Entonces, ahora vamos a cambiar un poco el tono y te voy a hacer una serie de preguntas rápidas en aras de poder conocerte desde otra perspectiva, pero manteniendo la esencia de lo que ya hemos conversado. En primer lugar, ¿tienes algún libro que te haya marcado y al que vuelvas cada tanto cuando necesitas ver alguna cosa desde otra perspectiva? Hay demasiados, porque hubo en un momento en mi vida que me puse a la meta de leerme 52 libros al año y literal estuve más o menos como 5 años leyendo de esa manera, pero después de un tiempo empecé a lo que dije es, a ver, realmente un libro significativo si te cambia la vida. Entonces lo que empecé a leer es, empezar a leer varias veces el mismo libro. Hay un libro que se llama Chop Wood and Carry Water. Ese libro cuenta la historia de, un, de una persona que se quiere volver un arquero samurái. Entonces tiene mucha ansiedad por lograr ser el super arquero samurái y está hablando siempre con su maestro constantemente. Y el maestro entonces dice, bueno, y si practico, entonces él le dice como, bueno, y si practico todos los días, no las 4 horas, sino que practico 12 horas, ¿cuánto me va a demorar? Entonces le decían que siempre se iba a demorar volviéndose arquero, no sé, 10 años. Y le decían, si haces eso, te vas a demorar 12 años. Entonces el man un día practica más y se lesiona, entonces le dice, sí, ves, te dije que te ibas a demorar 12 años. Pero la lección del libro, que es lo más bonito de todo, es que habla que lo más importante no es ni siquiera, no es el fin, no es el proceso, sino es en lo que te convertís cuando estás haciendo las cosas. Entonces, al final lo que termina haciendo esto es cualquier reto, cualquier desafío en el que estés, al final es una oportunidad de tú decidir en quién te estás convirtiendo, ¿cierto? Y es un libro que literal te lo lees, creo que por ahí en 2, 3 horas. Es el libro que más me he leído en los últimos, desde que lo conocí, por ahí 2, 3 años, creo que me lo he leído por ahí unas 3 o 4 veces. Y literal es uno de los libros que, o sea, más he impactado por la filosofía que hay, pues digamos, yo he estado muy involucrado con artes marciales toda la vida, entonces está muy relacionado con la filosofía zen, etcétera. Ese es uno de los libros, pero pues así como esos puedo tener una lista de súper, súper larga. No, me lo voy a tomar en cuenta y ahora que estoy en esa filosofía que viviste hace un par de años, de leerme al menos 52 libros al año, estoy tratando de hacer, por lo menos de hacer el intento y he tomado ese hábito de tener la rutina de leer por lo menos una hora todos los días. Mira, yo ahí hay una cosa que me pasó hoy y es en algún momento hablando con alguien,
él se estaba leyendo, no sé, un montón de libros. Y yo soy de los que si yo leo el libro y en las primeras 20 páginas no me funciona, lo adelanto y si no me funciona, lo dejo. A mí no me importa cómo dejarlo empezado. Y estamos teniendo esta discusión y en medio de la conclusión él me decía, ¿pero por qué? Y yo lo que le decía es que literal, si un libro no te cambia la vida, eh, entonces al final lo que terminó pasando es, ok, cuáles son los libros más importantes de leer que te cambian la vida? Entonces a partir de eso fue que empecé como más con una filosofía, ok, listo, sí, ¿cuáles son los libros, cuál es el libro que yo me volvería a leer? Porque al final nunca hay aprendizaje si no cambias el comportamiento. Entonces al final es, si el libro no te está cambiando el comportamiento, no suma absolutamente nada. Por el contrario, si lo lees varias veces y te cambia el comportamiento, está sumando demasiado. No, estoy de acuerdo. Yo ahora lo que estoy es tratando de combinar un libro más de emprendimiento, de negocios, y lo combino con alguna novela, como para poder tratar de nivelar esas emociones que te puede generar un libro que no te engancha, ¿no? Buenísimo. Bueno, ¿tienes alguna herramienta digital que no pueda faltar en tu rutina diaria? Muchas. Pues a ver, obviamente hoy en día todas las herramientas de inteligencia artificial, entonces yo uso muchas, literal. El otro día hablamos con alguien, el otro día sumé y me gasto casi como $500 al mes en herramientas, pero si me pusiera a escoger solamente tres, escogería un asistente, un note taker, porque lo meto a todas las reuniones y después esto lo uso para muchas cosas. Escogería un GPT, no importa cuál, puede ser Claude, Gemini o ChatGPT, para mí serían en ese orden. Y hay una herramienta que literal me parece brutal que se llama Flow Whisper y es porque es para dictar. Entonces lo que tiene muy interesante es que uno dicta 5 veces más rápido. Entonces yo todo el día me la paso dictando cosas y ya está disponible también en el celular. Bueno, ya después de esas hay otras herramientas para hacer otras cosas, pero si me pusieras a escoger solamente tres, esas serían mis tres favoritas. Voy a probar estas herramientas de dictado, que no las he trocado. Ahora, ¿tienes algún error que te haya dejado una lección que hoy aplicas como si fuera un principio de tu operación del día a día? No, me quedan demasiados. Eh, pero a ver, un error que yo diga que haya sido muy, muy significativo. Um, yo creo que el más importante de todos, o sea, si me preguntas, es entender lo que significa decir sí y lo que significa decir no. Y tiene que ver con esto. Y sobre todo, digamos, ahora es algo que me está pasando mucho porque con inteligencia artificial hay tantas oportunidades. O sea, literal, o sea, yo nunca había visto un mundo en este momento donde uno, cuando entiende cómo usar inteligencia artificial, haya tantas oportunidades. Y por eso te lo conecto. Cuando uno dice sí, uno no solamente está diciendo sí a una cosa, uno está diciendo sí a un N número de cosas que no sabes cuántas son. Pueden ser 8, pueden ser 80, ¿cierto? Cuando vos estás diciendo que no a una cosa, pero no solamente a eso, sino a todas las otras cosas que tienen que ver con esto. Y es mucho más difícil decir que no. Y con esto también te digo, es como, ese no también hace parte de uno entender que hay un, cuando vos estás emprendiendo y vos tenés un equipo y tenés personas a las cuales si esto no funciona se ven afectadas, bueno, una cantidad de cosas. Muchas veces uno como emprendedor te pones de último, ¿cierto? Pero hay una cosa que sucede, y eso yo lo aprendí en las catástrofes. Si un médico está herido, al primero que atienden es al médico. ¿Por qué razón? Porque el médico puede ayudar a los demás. Si el médico no está bien, no va a poder ayudar a nadie. Y ahí es donde yo creo que la importancia de decir no, porque el no es lo que a vos te mantiene bien, es lo que te permite poner unos límites que te permitan a vos poder lograr esos resultados y poder garantizar la supervivencia del negocio, especialmente ahora estamos en un mundo que yo creo que nadie está seguro de cómo va a ser el mundo en 3, 4, 5 años. Y creo que hay muchas empresas que tienen unas amenazas gigantes de cómo va a cambiar su organización a unos puntos que ni nos imaginamos. Entonces creo que lo más importante
la lección más importante que he aprendido yo es decir no, porque hubo un tiempo que decía que sí a muchas cosas y los resultados fueron muy malos. Bueno, Mateo, muchas gracias por esta conversación tan clara, sin adornos innecesarios y llena de ideas que nacen desde la experiencia real. Hablar de inteligencia artificial cada vez es más fácil, sin embargo, lo difícil, como nos transmitiste, es poder hacerlo desde el entendimiento del negocio y del contexto. Y es justo lo que lograste transmitirnos hoy. Entonces me quedo con muchas ideas, pero sobre todo con una particular, que automatizar no es solo tecnología, es mucho más allá, es tener visión, y eso aplica tanto para lo que uno emprende como para lo que se lidera desde adentro. Entonces, ahora, para quienes quieran seguirte o conocer más sobre lo que estás haciendo, ¿dónde pueden encontrarte? Claro, bueno, pues me encuentran en LinkedIn como Mateo Volador, también en YouTube, también en Instagram, en TikTok, publicamos mucho contenido. Eh, También, digamos, para las personas que quieren aprender más de lo que tenemos de nuestros programas de inteligencia artificial, pueden entrar a ventaja.ai. Y además de eso, para las personas que quieran saber más acerca de lo que estamos haciendo en Hola Amigo, pueden entrar a holamigo.ai también. Bueno, pues muchísimas gracias, Mateo. Hasta No, luego. Edgar, muchas gracias a vos y a todos por este espacio. Y nada, lo más importante, hay un mensaje que yo siempre dejo y es: el mejor momento de aprender inteligencia artificial era hace 2 años. El segundo mejor momento es hoy. Bueno, me quedo con eso. Hasta luego y muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Hasta aquí llega este capítulo de Finanzas en Automático. No olvides suscribirte al podcast para no perderte los próximos episodios, y compártelo con aquellos interesados en conocer cómo la tecnología está revolucionando la gestión financiera empresarial. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como Edgar Luna, y nos vemos hasta la próxima.